días. En la exposición de hoy yo les voy a hablar sobre una revisión que se hizo sobre el artículo Evaluación de la citotoxicidad de soluciones SDF al 3,8% y sobre BioAKT sobre la viabilidad de células madres en la pulpa dental, o Evaluation of Cytotoxicity of 3.8% SDF and BioAKT Solutions of the Viability of Dental Pulp Stem Cells. Y pues está presentado por Mariano Hurtado Pérez para la asignación de inmunología. Vamos a tener las palabras claves, en las cuales RET va a significar tratamiento endodôntico regenerativo. Vamos a tener NaOCl, que va a significar hipoclorito de sodio, SDF, que va a significar fluoruro de diamantina de plata, y BioAKT, que va a ser un ácido cítrico producido por electrolitos. Vamos a tener también DPSC, que va a significar células madres de la pulpa dental humana. Ya entramos a la introducción. Primero que todo, un tratamiento de endodôntico regenerativo es un tratamiento en el cual se tiene un diente en el que la pulpa dental ha sido afectada o por un trauma o por una infección, y pues es necesario cambiar la pulpa dental por una sana. Acá lo importante en este tratamiento, ¿cuál es? Que el irrigante o el desinfectante que se use para la zona que necesito sacar pues la pulpa que está afectada, y de la pulpa a la cual pues yo necesito como trasplantar al otro diente. Entonces, ¿qué es lo importante de los tres pilares esenciales para realizar este procedimiento? Primero que todo, el irrigante tiene que ser antibacteriano y antimicrobiano. También tiene que ser fácil para la dehibridación, para yo poder sacar toda la pulpa dental patológica del diente, y tiene que permitir que no sea tóxico. ¿Para qué? Para que las células madres se puedan regenerar y así el tejido que yo trasplante pues sí pueda ser útil y pueda ser viable para el tratamiento o la regeneración del diente. Seguimos con el hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio es el más común que se puede usar para estos procedimientos, pero lo malo es que inhibe la multiplicación de células madre y también la multiplicación de proteínas animales, lo cual me va a afectar pues la duplicación celular. También tenemos el fluoruro de diaminplata, ya les ha mencionado que es SDF. Este tiene propiedades antimicrobianas y es, como por decirlo así, la opción secundaria al hipoclorito de sodio. Tenemos también al ácido cítrico producido por electrolitos, el cual pues en este artículo lo llamaron comercialmente BioAKT. Entonces, materiales y métodos que se usaron. Cuando nosotros vamos a hacer un cultivo celular, lo más importante a tener en cuenta es, primero que todo, tener un medio de cultivo celular. En este caso, en el estudio fue el Eagle modificado por Dubelco, pues ese es el nombre comercial, pero igual cuenta con aminoácidos, glucosa y vitaminas que me permiten la multiplicación celular pues del tejido que yo voy a trasplantar, que en este caso va a ser la pulpa dental. También es necesario tener un suplemento, que en este caso es el suero fetal bovino, gracias a que tiene proteínas, glucosa, que me van a permitir mantener vivas las células durante todo el cultivo celular. Es el suplemento, por decirlo así, que me permite la nutrición de esas células. También tenemos la penicilina en nuestra composición, ya que es un antimicrobiano. ¿Para qué necesito yo un antimicrobiano en un cultivo? Como son células, también puede suceder de que tengamos bacterias u hongos también en el cultivo. Por ende, en este caso se utiliza la penicilina al 1% de la composición que se realizó en el cultivo.
Algo muy importante acá es que también utilizaron una incubadora con CO2. ¿Para qué el CO2? El CO2 me permite a mí, como investigador, lograr un pH muy similar para las células al momento de yo tener en un cultivo, al momento de yo tenerlas en un cultivo. Y también se realizaron subcultivos, pero ¿para qué un subcultivo? Un subcultivo se realiza cuando yo necesito tener una morfología y una fisiología celular muy parecida. Entonces, se fueron realizando varios subcultivos que son como del primer cultivo que yo hice, saco una parte a crear otro cultivo de esa misma zona, hasta que yo logré, en este caso pues en el estudio fue de 80%, hasta que se logró esa medida ya se pudo comenzar con el resto de la investigación. Pero para eso lo necesito, para yo lograr tener unas células muy parecidas a como yo las puedo encontrar en el ser vivo. En este caso el estudio fue en humanos. Y también algo muy importante referente a la inmunología es que se utilizaron anticuerpos de tipo CD73. Estos anticuerpos son para mediar respuestas inmunitarias, también para la reparación de tejido, es decir, para la proliferación celular, y también me ayuda a poder reconocer patógenos en el sistema inmunitario. Entonces fue muy importante que se le agregara como a la preparación del cultivo que tenemos. También tenemos la preparación de las muestras de ensayo. ¿Cómo así preparación de las muestras de ensayo? Se tomaron los 3 irrigantes anteriormente mencionados, que fue BioAKT, CDSDF y el hipoclorito de sodio o NaOCl. ¿Para qué? Para que se pudieran unir con el medio de cultivo, en este caso que era el Eagle, y se realizaron soluciones de una solución de irrigante junto a 100 unidades de medio de cultivo. También una unidad de irrigante por 20 unidades del medio de cultivo y una unidad de irrigante por 10 del medio de cultivo. Son unidades de medida. ¿Para qué? Para yo poderlas poner en el cultivo de células que estaba haciendo para ver cómo reaccionaban. Luego se realizó algo que se llama prueba de viabilidad celular, es decir, cuántas células yo puedo usar o cuántas células me sirven a mí para que sigan la proliferación, o cuántas células están metabólicamente activas. Entonces, primero que todo, a los preparados que hicieron anteriormente de, por ejemplo, BioAKT más una parte del medio de cultivo, se expusieron durante 60 minutos, 10 minutos y 24 horas. Y esto se hizo también triplicando, es decir, tengo yo un cultivo, le pongo el BioAKT, espero 60 minutos y veo cómo reacciona. Esto también se hizo 3 veces más para ver cómo reaccionaba en cada tiempo, y también en los 3 irrigantes que se tenía. ¿Para qué? Para ver cómo iban evolucionando cada subcultivo. Se expusieron durante estos tiempos y también se utilizó un kit de tipo MTT. ¿Qué realiza este equipo de MTT? Resulta que se tiñen con un color en específico, casi siempre oscuro, para la absorbancia más adelante. Se tiñen de color oscuro, casi siempre. ¿Para qué? Para que al momento de que yo lo pongo a incubar, en este caso fueron 240 minutos de incubación a oscuras, yo pueda realizar el conteo de las células que pues son viables. Entonces, las células que son viables pues me generan reacción con el color. Y esto se ve gracias a la absorbancia. ¿Qué es la absorbancia? La absorbancia es cuánta luz me absorbe una sustancia. Es decir, como la cantidad de soluto que pueda tener, pues en este caso la solución, en este caso el soluto serían las células. Y para eso también es necesario el cultivo de control. ¿Por qué el cultivo de control? Porque, por ejemplo, hago yo todo este proceso, pero veo que el cultivo de control tiene los mismos aspectos o las mismas frecuencias
o resultados que el cultivo pues que yo estoy tratando con otro tipo de sustancias, pues para ver si, por decirlo así, mi experimento está repercutiendo en la célula o no. Entonces también es necesario tener un cultivo de control. Y la absorbancia pues era para saber cuántas células tenía viabilidad dependiendo de cuánta luz pasaba por el fotómetro. Después, pues como las células también generan apoptosis, necrosis y tienen una enzima muy importante que es la fosfatasa alcalina en este caso, se utilizaron estos dos métodos. Primero se usó la citometría de flujo. ¿Qué es la citometría de flujo? Se mide la cantidad de células que están teñidas en un líquido, para yo así saber cuántas células son viables o cuántas células pues me quedaron, por decirlo así, vivas o activas metabólicamente y cuáles no, que pues son las que generaron apoptosis o necrosis. Y el otro método que se utilizó fueron las tabletas de fosfato de nitropelino. ¿Para qué se utiliza? Cuando yo pongo esas tabletas en mi cultivo se van a tornar de un tono amarillento las que sí cuentan con la fosfatasa alcalina. Que la fosfatasa alcalina es una enzima muy importante en varios ciclos metabólicos, por ejemplo en el ciclo de Krebs. ¿Para qué? Para la producción de energía. Entonces se van a tornar de un tono amarillo las que sí cuentan con esa tonalidad. Y entonces estos resultados que obtuvimos fueron, primero que todos, vamos a analizar las células que sí fueron viables, el porcentaje de células con viabilidad. Y la primera solución que estamos viendo es la de 1 unidad por 100 unidades en la dilución. Entonces, como podemos analizar, acá está el intervalo de tiempo. Podemos ver que el BioAKT demostró más cantidad de células con viabilidad a los primeros 10 minutos, a los 60 minutos, a las 24 horas. De ahí le sigue el SDF, que demostró una curva en decaimiento, pero de forma más lenta. El medio de control se mantuvo totalmente estable en el 100% de las células de viabilidad, este porcentaje, y el que más bajo demostró sus niveles de efectividad para las células viables fue el hipoclorito de sodio, ya que demostró que en los primeros 10 minutos demostró el 80% y pasadas las 24 horas bajó aproximadamente a un 70%. Entonces pues hubo una disminución ahí en su viabilidad celular. Después se obtuvieron los resultados con la segunda dilución de 1:20. Lo mismo, la misma dinámica de la gráfica. Con el BioAKT, que fue el que mejor demostró la viabilidad de células, se obtuvieron desde 140 a los primeros 10 minutos, el 140 de porcentaje de células vivas, a las 24 horas bajaron a un 120, bajó solamente un 20%. Después el SDF le seguía y terminó a las 24 horas con un 110 más o menos de viabilidad de las células, 110%. El medio de control se mantuvo totalmente estable y el hipoclorito de sodio demostró que pues seguía siendo por decirlo así, el peor en estos resultados de células de viabilidad, en estos porcentajes. Y por último, la solución 1.10, en la cual se vio una sorpresa de que el BioAKT tuvo un decaimiento muy abrupto después de los 60 minutos. Comenzó a caer en picada y pasó de un 140 más o menos de viabilidad a el 100% de viabilidad. Bajó muy rápidamente en esta solución. De ahí tenemos a la SDF, que la SDF del 120 pasó más o menos un poquito 90, entre 100, mantuvo esa viabilidad. El cultivo de control siempre constante y el hipoclorito de sodio pasó de más o menos 80% de viabilidad a casi 40%, entonces disminuyó más o menos 40%, siempre demostrando pues que era el peor teniendo esa viabilidad, sobre todo en intervalos de tiempo muy largos. Seguimos con el análisis estadístico. En la primera dilución de 1:100 se obtuvo que
el BioAKT demostró el mayor porcentaje de la conservación de las células viables. De ahí le sigue el SDF, el cultivo de control y por último el hipoclorito de sodio, el cual al final de 24 horas solamente demostró el 72%. En la dilución 120 el BioAKT demostró pues que fue el mejor, 119% de células con viabilidad y el hipoclorito de sodio demostró solamente el 70%. Cabe recalcar que es en exposiciones de larga duración. En exposiciones de 10 minutos se mantenían muy cerca, sin embargo el BioAKT seguía manejando el primer puesto en estos resultados. Y en la solución 110 el BioAKT después de 24 horas seguía manteniendo el 102% de la viabilidad de las células, mientras que el hipoclorito de sodio solamente el 45%, demostrando así pues que es como la sustancia menos favorecedora para la conservación de células a largo plazo, sobre todo en este tipo de procedimientos en los que necesito que las células madres y las proteínas de origen animal se me comiencen a reproducir. Luego seguimos con necrosis y apoptosis, en las cuales se presentó pues en el sitio de control, primero que todo, una necrosis acá en la esquina superior derecha del 1,9%. Después una apoptosis tardía del 3,5% y una apoptosis pronta del 2,3%. Sin embargo, mantuvo más del 90%, del 92,3% de células que eran viables. Seguimos con el hipoclorito de sodio, el cual presentó la mayor cantidad de apoptosis en una apoptosis temprana, es decir, cuando se realizaba el injerto, fallecían instantáneamente las células. El hipoclorito de sodio lo que hace es entonces convertir a no viables las células o generar la apoptosis de forma inmediata, pero sin embargo presentó el 93,4% de células viables, pues siendo la cantidad más baja de células viables en las soluciones pues, que fueron administradas en el cultivo. Después tenemos al SDF, el cloruro de diameplata, el cual presentó el 93,4% de células viables. Sin embargo, presentó una apoptosis del 2,5%, una apoptosis temprana, y después 1,3% de apoptosis de forma tardía y una necrosis del 0,6%. Es el segundo resultado más alto de las soluciones que se administraron a los cultivos. Y por último tenemos al BioAKT, en el cual presentó un 98,9% de células viables. Sin embargo, presentó poca apoptosis temprana, es decir, al momento del injerto, y una necrosis del 0,4%, pero después del injerto no presentaba casi una porción de apoptosis, es decir, que conservaban de mejor forma la mayoría de las células. Y se tuvo el ensayo del ALP, que recordemos que es la fosfatasa alcalina, en el cual tenemos esta gráfica, en el cual acá están las moles de la fosfatasa alcalina y el tiempo de incubación que se tuvieron las células. Recordemos que eran con las tabletas anteriormente mencionadas. Se tuvo el control, es el azul, tuvo del día 14 al día 21 como estabilidad entre 1000 biomoléculas de fosfatasa alcalina. Después, el hipoclorito de sodio estuvo oscilando entre 2000 a 3000 moléculas de fosfatasa alcalina entre los días 14 y 21. Tenemos a la SDF, esta tuvo su mayor pico al día 21, oscilando entre los 3000 y 4000 moléculas de fosfatasa alcalina en las células, y el BioAKT llegó a su pico el día 21
alcanzando las 5.000 unidades de fosfatasa alcalina. Lo que da a entender que el BioAKT presentó la mayor cantidad de actividad de fosfatasa alcalina en las células. Y seguimos a la discusión. Primero que todo, el hipoclorito de sodio no demostró toxicidad en exposiciones cortas, es decir, puede seguir siendo utilizado pero en exposiciones muy cortas, oscilando entre los 10-15 minutos para que no haya tanta mortalidad de células. Y en anteriores investigaciones se demostró pues también este punto, entonces esto concuerda con las investigaciones antes mencionadas del artículo. Segundo, se demostró que SDF mostraba una viabilidad en corto plazo también. ¿Pero por qué? Porque en anteriores investigaciones se había demostrado que las células que no eran viables seguían siendo como una reserva de plata y flúor. Recordemos que pues está hecho el compuesto. Por ende, al momento de que las células no viables comenzaban a degradarse, liberaban estos iones de plata y flúor al resto de células vivas o viables y me generaban la apoptosis celular. Por eso es que se ve todavía más aumentado en la apoptosis tardía en la gráfica que vimos anteriormente. El BioAKT fue pues el mejor en todos los estudios que se le realizaron con varios métodos, ya que cuenta con un citrato. Y el citrato es muy importante en varios ciclos metabólicos. Ejemplo, el ciclo de Krebs, que es el ciclo de la obtención de la energía. ¿Para qué? Para crear bases de muchas moléculas que yo necesito para desarrollar esos ATPs que van a salir de la actividad. Promueve la actividad, aparte de todo, de la ALP, que ya hemos mencionado que también es importante en este ciclo. Y, sin embargo, no se conocen los efectos a largo plazo. ¿Por qué? Porque este estudio fue realizado en muy poco tiempo, aproximadamente 24 horas en las que se tuvo la incubación. Tampoco se hizo en un medio parecido a las condiciones de un ser vivo, entonces tampoco se sabe qué otros factores, tanto ambientales o genéticos, puedan verse afectados en este estudio. Y se desconocen todavía muchos efectos secundarios. En conclusión, se requieren más investigaciones sobre este tipo de trasplantes con este tipo de irrigadores. Sin embargo, el BioAKT y la SDF son muy buenas opciones si no se quiere usar el hipoclorito de sodio. Sin embargo, depende mucho de la dosis y el tiempo de exposición que yo lo tenga. Todas pueden ser útiles, pero depende de las cantidades. Y por último, tenemos la importancia en la inmunología veterinaria o en el ámbito veterinario. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos conocido perros, gatos o animales que han perdido alguno de sus dientes, ya sean por traumas o infecciones o por una mala praxis. Sin embargo, estos conocimientos nos sirven para hacer estos trasplantes de pulpa dentaria para la regeneración de los dientes de una buena forma y manteniendo así la cantidad de células viables para la mitosis a futuro. Y aparte de todo, mostró una alta viabilidad celular que podría mejorar la respuesta inmune y la regeneración tisular. Entonces, respecto a inmunología, no se va a generar este rechazo del cuerpo tan fácilmente, primero que todo porque es un implante que viene del mismo cuerpo del animal, y segundo porque los irrigadores que se van a utilizar para eliminar el tejido muerto o dañado del anterior diente me van a generar este efecto de limpieza sin necesidad de afectarme el resto de mi cuerpo, de mi sistema inmune, siendo reconocido como algo extraño. Y por último, estas son las bibliografías utilizadas y muchas gracias.